Amado Dios, Padre, hoy día te presentamos este día, te presentamos, Señor, esta palabra, Señor. Queremos declarar, Señor, que será una palabra que abrirá los corazones, Señor, que abrirá las mentes, que el Espíritu Santo, Señor, está en cada lugar, en cada espacio, Señor, donde alguien, Padre, se conecta con Dios a través de esta palabra, a través de esta reunión, Señor. Declaro, Señor, que aunque estamos, Señor, en espacios quizás diferentes, sí, Señor, podemos conectarnos con la fuente que eres tú, Señor. Declaramos que esta palabra es impartida, Señor, en la buena tierra, Señor. Y en esa buena tierra, Señor, dará fruto al 60, al 90 por uno, Señor, porque tú eres, Señor, Dios bueno, Señor, un Dios fiel, Señor, un Dios de amor, un Dios sanador, Padre, un Dios proveedor. Tú eres nuestro Dios, Señor, y en este tiempo, Señor, nos volcamos, Señor, a ti, Señor. Y declaro que el Espíritu Santo, Señor, levanta, Señor, a la persona de Cristo, a la persona de Jesucristo, Señor, a través de esta palabra. Y que donde hay dos o tres, Señor, que están reunidos, Señor, donde hay dos o tres que se congregan, Señor, donde hay dos o tres, Señor, que están buscándote a ti, Señor, tú estás en medio de ellos. Y lo declaramos, Señor, en el poderoso y único nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, amigas, hemos venido escuchando la palabra de Dios en este tiempo, volcando nuestros corazones para conectarnos, para conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Y cuál es la persona de Dios? Y hemos hablado acerca de que Dios es bueno, hemos hablado acerca de la fidelidad de Dios, hemos hablado y revisado y nos hemos maravillado de que Dios es un Dios sanador, de que Dios es un Dios que es proveedor en este tiempo, proveedor, que Dios es un Dios de amor y un amor que no podemos comprender. Y ya estamos avanzando, digamos, a poder terminar, digamos, esta palabra acerca de Dios, pero hoy día hemos venido a hablar acerca de que Dios es un Dios redentor. Dios es un Dios redentor. Dios es justo y misericordioso. Hay una parte muy importante para poder comprender a Dios. Hemos visto quizás muchas cosas, de las cosas que nos unen, que nosotros decíamos, nos unimos a Dios emocionalmente al relacionarnos con Él. Nos maravillamos de que Dios sea bueno, de que Dios sea fiel, que haya sido fiel con nosotros. Nos maravillamos de una sanidad. Nos maravillamos también de su amor. Pero a pesar de que Dios es cercano, a pesar de que Dios es sanador, que es proveedor, también para poder conocer a Dios tenemos que saber que Él es el Dios yo soy, que Él es un Dios soberano y que es más alto que todos los altos y que camina impartiendo y siendo justicia. Justicia no de acuerdo a leyes humanas ni a tiempos humanos, sino de acuerdo a la ley de Dios, a los principios de Dios, los cuales podemos conocer en su palabra y que rigen en todo el mundo, en toda la eternidad, están rigiendo los principios de Dios y la justicia de Dios se está impartiendo. Pero hoy día vamos a hablar acerca de que Dios es el Dios redentor y lo primero que revisamos hoy día
tiene que ver acerca que la justicia, esta justicia de Dios, se contrapone con la misericordia de Dios. Justicia y misericordia chocan. Justicia y misericordia se contraponen. Justicia y misericordia son como el agua y el aceite, no pueden estar juntas, porque para impartir justicia no se puede obviar el precio de esa justicia. ¿Cómo? Y entonces, para poder conocer a Dios, una de las cosas que yo me pregunto es cómo puede Dios ser justo y misericordioso a la vez. ¿Cómo puede Dios ser justo y misericordioso a la vez? Y vamos a leer la palabra acá en el libro de Isaías, capítulo 54, versículos 6 al 8, dice lo siguiente, dice: porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Como una esposa de juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, Jehová tu Redentor. Dios tu Redentor. Entonces, en este pasaje encontramos a Dios diciendo: ¿sabes qué? Te abandoné. Diciendo con ira, Dios tiene ira, y en su ira lo que hace, dice: escondo mi rostro de ti por un momento. ¿Por qué? Porque la justicia no puede tener comunión con lo injusto. La justicia no puede tener comunión con lo que estaba pasando en este momento, este pueblo de Israel, que estaba en el pecado, que estaba en el fracaso, que estaba en corrompido. Y Dios justo no puede tener su rostro cercano a esa realidad, sino que en su ira, por su justicia, Dios esconde el rostro por un momento. Y querido, es difícil cuando Dios esconde tu rostro de ti. Es difícil cuando una persona que ha caminado con Dios de repente se da cuenta que Dios ha escondido el rostro de tu vida. Y cuánto más aquel que no ha conocido a Cristo, aquel que no vive de acuerdo al Señor, de repente quiere clamar a Dios y siente que no está Dios respondiendo a su vida, o se pregunta por qué su vida está en esa condición, y no comprende que el rostro de Dios puede estar escondido de ti. Pero junto dice: pero con ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. La justicia dice: me hace esconder mi rostro de ti por un momento, por el momento que no puedo estar, como cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué escondiste tu rostro de mí? Pero Dios dice: pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, porque yo soy Jehová, tu Dios, Jehová, tu Redentor.
¿Qué es redimir? Redimir es librar a una persona de una obligación, un dolor o una situación penosa. Redimir también es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. ¿Por qué hay que pagar un precio? Porque tiene que haber justicia. ¿Por qué hay que sacarla de una esclavitud? Porque está esclavo por causa de la justicia. Y vamos a profundizar acerca de esto, porque esto es una de las cosas extraordinarias del Señor, que es difícil que una persona en su raciocinio pueda comprender, sino que se puede experimentar a través de la fe. Justicia es el principio que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando, y me quedo en esto, justicia, y dando a cada uno lo que le corresponde. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Y no poderle dar más de lo que le corresponde, ni darle menos de lo que corresponde. Pero misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Entonces la justicia viene a darle a aquel el pago de sus obras, el pago de sus actos. Pero la misericordia tiene compasión en Dios y quiere ofrecer ayuda. El hombre, la mujer, en este mundo, aunque busca hacer el bien o busca hacer la justicia en sus propias fuerzas, es pecador. Y debiéramos, por ese pecado que existe en nuestra vida, recibir muerte y castigo. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muy conocido este versículo, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que debiéramos recibir cuando la justicia dice, cada cual tiene que recibir lo que le corresponde. El hombre debiera recibir muerte por causa del pecado. El pecado empobrece, el pecado enferma, el pecado abre las puertas de la ruina, el pecado oprime, el pecado esclaviza. Aquel que peca es esclavo de su pecado, no sabe cómo vivir de otra manera, no sabe cómo interpretar su vida de otra manera. Entonces, en esa justicia, cada uno debe recibir lo que le corresponde, y es un muro del cual tú no puedes escapar, porque la justicia de Dios es un muro, pero es un muro que cubre todo el universo. ¿Cómo puede entrar ahí la misericordia? Entonces, lo primero que vimos en esta palabra es que justicia y misericordia, que están en Dios, se contraponen. Pero que Dios dice, aparté mi rostro, pero con misericordia eterna te recogeré. Lo segundo, podríamos decir así, el arrepentimiento es un pasaje secreto a la misericordia de Dios. Y aquí vamos a ir a algo profundo. El arrepentimiento es un pasaje secreto hacia la misericordia de Dios. Y si la justicia de Dios es un muro infranqueable del cual no puedes escapar, el arrepentimiento es un pasaje secreto para poder pasar ese muro. Algunos conocen los libros, ¿cierto?, de las crónicas de Narnia. Son una
Heptología, escrita por el escritor C.S. Lewis, que era un hombre de fe, que era un hombre que usó este libro para poder hablar y representar también a Jesús. Y en ese libro, los niños que se encuentran en su mundo real, viviendo en una guerra, encuentran en un ropero de su habitación un pasaje secreto. Y a través de ese pasaje secreto acceden a un mundo fantástico y mágico llamado Narnia, donde existen animales parlantes y criaturas mitológicas, y existe un rey creador llamado Aslan, que es un león. Pero cuando llegan a en este reino está la lucha entre el bien y el mal, y ustedes pueden ver, si quieren ver películas, leer esos libros, pero tomo esa historia como ese pasaje secreto que se abre en ese ropero a un mundo totalmente diferente, a un mundo fantástico, a un mundo que no sabían que existía, a un mundo que hay otras criaturas que están en su habitación, y a través de ese pasaje llegan a un mundo totalmente diferente. Y ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que te permite entrar desde el mundo de la justicia de Dios en un pasaje secreto hasta la misericordia de Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, eso es arrepentirse, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí está. El que encubre sus pecados no prosperará. Voy a parafrasear: más el que se arrepiente alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un misterio maravilloso del Evangelio. Tal cual en el libro, al arrepentirnos, cruzamos desde la justicia de Dios a un mundo fantástico que es la misericordia de Dios, el cual no esperábamos, el cual no teníamos cómo acceder. Y en eso conocemos a un Dios misericordioso. Y en eso conocemos al Dios redentor, al Dios que nos redime. Segunda de Crónicas 7, 13 y 14 dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, por causa de la justicia. Pero después dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una de las cosas más extraordinarias que tú vas a vivir, uno de los milagros más grandes que te van a permitir conocer a Dios, va a ser conocer la misericordia de Dios. No puedes conocer a Dios si no has conocido la misericordia de Dios. No puedes decir conozco al Señor si no has experimentado las gracias de Dios. Si no te has arrepentido de tus pecados y te has sorprendido y has entrado por ese pasaje, por ese túnel en el cual Dios te perdona y te hace libre. Una de las cosas extraordinariamente maravillosas y espirituales que comprendí al conocer a Cristo fue que
por primera vez, esta revelación de Dios, por primera vez, uno vive en el pecado, pero ese pecado no le ve nada malo, está ciego. Pero al comprender, al conocer a Cristo, al conocer la justicia, al relacionarte con la santidad de Dios, puedes mirar el pecado. Y puedes mirar tanto pecado. Y yo pude comprender tanto pecado y pude comprender en el Espíritu cosas que no podía saber en mi mente que eran pecado. Porque había nacido y crecido pensando que eran cosas correctas, cosas buenas. Pero no necesitas tú que nadie te diga ni te enseñe estas 1000 cosas son pecados, porque si tú tienes a Cristo, si tú tienes al Espíritu Santo, Dios te muestra que es pecado. Y Dios te muestra que te tienes que arrepentir. Y Dios te muestra que eres pecador. Y Dios te muestra que tienes cosas que resolver. Y la humildad viene a ti y el orgullo te abandona. Y la humildad te permite reconocer que en la vida cometemos muchos errores. Y necesitamos redención. Porque de lo contrario, si no tenemos redención, lo que tenemos es la muerte. Por eso que recibimos eternidad a través del Señor. Por eso es que recibimos salvación a través de ese Dios redentor. Pero es difícil comprender que un Dios que es justo y que tiene que impartir justicia y que aquí en Crónica permitió que no existiera lluvia, que se consumiera la tierra, que hubiera pestilencia en este pueblo, también es el Dios que le dice: yo voy a oírte de los cielos, yo voy a perdonar tus pecados y yo voy a sanar la tierra. Y están en la misma persona de Dios, pero conectados por este pasaje que es el arrepentimiento. Donde Dios dice: el que confiesa y se aparta, el que se confiesa, un pecador, pero a la vez trabaja, camina para apartarse del pecado. Nunca, mientras estemos en este cuerpo, vamos a ser personas 100% santas en nuestro esfuerzo, en nuestra convicción, en nuestro dominio propio. No lo vamos a hacer. Pero a través de este camino a la misericordia de Dios encontramos redención. Y mientras tú más creces espiritualmente, más Dios te permite ir creciendo. Por eso dice: vamos creciendo a la plenitud de Cristo Jesús. Y lo que antes para ti era normal, ahora ya no es normal. Y cada etapa de la vida trae desafío. Cuando tú eras un estudiante tenías unos desafíos. Cuando vivías con tus padres tenías tus desafíos. Cuando te casaste tienes tus desafíos. Al tener hijos tienes tus desafíos. Cuando seas abuelo vas a tener tus desafíos. Al trabajar, al cambiarte de trabajo tienes otros desafíos. Al vivir una pandemia hay otros desafíos. Al crecer en el llamado hay otros desafíos. La vida trae desafíos en los cuales tú tienes que ir creciendo espiritualmente. Pero siempre vas a tener este pasaje, que es el arrepentimiento. Tercera cosa de esta palabra es algo que quise rescatar, que es un relato de la misericordia de Dios. Y vamos a ir al libro de Juan 8, versículos 2 al 11, y los voy a leer. Y dice lo siguiente, dice: por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer
sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces los fariseos trajeron a esta mujer que había sido sorprendida, le declararon de qué se trataba la ley de Moisés y lo que le correspondía a ella, apelando a la justicia de Dios. Porque ella había infringido la ley de Dios, a las cuales ellos se abocaban, en las cuales ellos se obsesionaban con la justicia de Dios. Y hay personas que se obsesionan con la justicia de Dios y se vuelven justicieros y se vuelven personas que juzgan a todos. Y ellos estaban así, perdónenme la expresión, estaban borrachos de la justicia. Porque tú puedes conocer a Dios, a un Dios legalista. Puedes conocer a un Dios que solamente infringe justicia. Y se la trajeron a Jesús para que Jesús fuera en contra de la ley. Porque sabían, percibían, comprendían que Jesús era misericordioso. Y recuerden siempre al conocer de Jesús, que Jesús nos manifiesta a la persona de Dios en su totalidad. Porque Él es Dios. Y así le trajeron y le dicen: tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribió en la tierra con el dedo. Y esto es lo que, si lo subastaran, pagaría millones y millones de dólares por saber qué es lo que escribió Jesús en la tierra. ¿Qué estaba escribiendo en la tierra? Mientras ellos lo acosaban y mientras le decían qué estaba escribiendo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. El que de ustedes esté sin pecados, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra, y no sabemos qué estaba escribiendo. Yo una vez aquí interpreté algo que podía haber estado escribiendo, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Entonces ella dijo: ninguno, Señor. Y acá me detengo en esto, que esta mujer estaba asustada. Esta mujer estaba presentada ante Jesús en una condición de pecado, en una condición de vejación, en una condición de vergüenza. Estaba en el acto mismo del adulterio cuando la
arrancaron y la trajeron y la pusieron ahí y la expusieron delante de todos. Y me pregunto dónde la mujer se arrepintió. Y en esta parte se arrepintió, porque él le dice, ninguno te condenó. Y ella le dijo, ninguno, Señor. Wow, le dijo, ninguno, Señor. Y en esa frase pequeña, ella desde la condición en la que estaba, lo reconoció a Jesús como un Señor, como su Señor, como su Salvador. Los fariseos le decían, maestro, ¿qué dices tú de esto? Pero ella le dijo, Señor. Ninguno, Señor. Y ese fue el arrepentimiento de ella. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no peques más significa anda y vive tu arrepentimiento. Vive en consecuencia a tu arrepentimiento. Vive en consecuencia a este Dios misericordioso que no te condena, pero al vivir en consecuencia a tu arrepentimiento, no generas un conflicto con la justicia de Dios. No le fallas a la misericordia de Dios. Y es imposible conocer a Dios si no sabemos que Dios es redentor. Que Dios, como es bueno, como es amor, como es sanador, como es fiel, como es proveedor, también es un Dios justo que aplica justicia, pero dentro de esa justicia está su misericordia. Y nosotros tenemos que conocer y ser agradecidos y experimentar la gracia de Dios y reconocer que sin la gracia de Dios no podríamos ni siquiera hablar del nombre de Cristo. Sin la gracia de Dios ni siquiera podríamos estar. Sin la gracia de Dios, si pensáramos y dijéramos, ¿qué sería de nuestra vida sin la gracia de Dios? ¿Dónde estaría sin la gracia de Dios? Y muchas veces el enemigo, el diablo, ilumina la mente de una persona y le dice, mira, si tú dejaras a Cristo, tú podrías vivir una vida libre para poder esclavizarlo. Pero nosotros tenemos que reconocer que el que se confiesa y el que se aparta y el que se arrepiente alcanza a ese Dios misericordioso. Y tenemos que glorificar a que Cristo es un Cristo que no te condena, sino que trae vida y vida en abundancia. Por eso la iglesia tiene que llenarse de misericordia. Tiene que llenarse de misericordia para poder cumplir el plan redentor de Dios. Y tenemos tanto que agradecerle a Dios porque es misericordioso. Y yo hoy día te quiero invitar que podamos orar, que tú puedas tener este momento con Dios, que tú puedas experimentar la misericordia de Dios, que tú puedas saber que hay un Dios misericordioso y que aunque hay justicia de parte de Él, tú puedes entrar a través del arrepentimiento. Yo no sé si tú estás experimentando
la necesidad de arrepentirte. Cada día la necesidad de arrepentirte. Amado Padre, hoy día el Señor te da esta posibilidad. Hoy día el Señor te da esta posibilidad de refrescar en ti esta revelación. Dios misericordioso. Padre, hoy día queremos reconocer, Señor, y queremos que tú abras nuestros ojos, Señor, para no olvidarnos, Señor, de este misterio maravilloso del Evangelio, el cual abre una puerta, Señor, en el muro de la justicia, en el muro infranqueable de la justicia. Padre, hoy día abrimos, Señor, este espacio para que tú puedas decirle al Señor: reconozco que soy pecador. Necesito ser aquel que confiesa su pecado y se aparta. Porque necesito experimentar la misericordia de Dios en mi vida. Y vuélcate al Señor. Y vuélcate a la misericordia de Dios. Vuélcate a ese Dios redentor. Saca de ti todo pecado. Saca de ti toda obra de las tinieblas oculta. Saca de ti toda falta de perdón en tu vida. Todo pasado que tú no te perdonas, sácalo ahora en el nombre de Jesús. Porque se abre el pasaje, se abre el camino, se abre en el arrepentimiento, se abre ese espacio para llegar al arrepentimiento. Busca tu espacio, busca tu lugar, derrámate en el Señor. Padre, verdaderamente, Señor, somos pecadores, Padre. Y aunque queremos muchas veces, Señor, pensar que en nuestra justicia somos capaces, Señor, de ser justos, lo cierto, Señor, es que la paga del pecado, Señor, es muerte, Señor. Yo hoy día, Padre, quiero declarar, Señor, que aquel que se activa en el arrepentimiento por medio de la fe, no saldrá, Señor, de esta palabra, Señor, sin conocer, sin experimentar, sin vivir al Dios misericordioso. Por un momento, dice el Señor, aparté mi rostro de ti, escondí mi rostro de ti. No vivas
No permitas que tu vida tenga escondido el rostro de Dios, sino que vive con las misericordias eternas. Con las misericordias eternas. Vive ese milagro. Vive el milagro del perdón. Vive el milagro de la misericordia. Vive el milagro de experimentar restauración. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Si tú has levantado ídolos, arrepiéntete. Si tu corazón está lejos de Dios, arrepiéntete. Si hay pecados ocultos de los cuales no puedes ser libre, arrepiéntete. Si hay falta que tú no te perdonas, hay un Dios misericordioso que te perdona. Hay un Dios misericordioso que alcanza. Hay un Dios misericordioso que dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Y declaro en el nombre de Jesús que se sale, Señor, toda culpa, toda angustia, toda enfermedad, toda opresión, Padre, demoníaca, Padre, toda opresión, Señor, del pecado ahora, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Señor, es quebrantada, Señor. Y declaro libertad. Y derrámate ante Dios y dale gracias a Dios, porque esa su misericordia te ha alcanzado. Tu misericordia, Señor, eterna me ha alcanzado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, te podemos conocer tal cual tú eres, Señor. Y en nuestra vida podemos experimentar todas las dimensiones de Dios. Ese Dios bueno, Dios fiel, Dios sanador, Dios proveedor, Dios de amor y un Dios justo y misericordioso que es redentor. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Queridos amigos, amigas, estamos terminando esta palabra. Espero que estén muy bien en sus casas, que Dios esté en cada espacio de su vida, que Dios lo esté sorprendiendo, que en sus corazones podamos comprender más en profundidad cuál es nuestro Dios. Que la misericordia de Dios los alcance en todo este tiempo y especialmente esta semana, y que se conecten con su célula, se conecten con la oración, se conecten con el Señor. No permitan que las condiciones del encierro les roben su autoridad espiritual. No permitan que su fe esté apagada. No sean como aquellos que dicen este año no está perdido. No, yo creo que Dios tiene grandes cosas para nosotros este año. Así que les bendigo, un abrazo afectuoso, una alegría poder saludarnos por este canal, por este espacio. Así que un abrazo en el nombre de Jesús, nos vemos. Adiós.
santificado sea tu nombre. Toda gloria y adoración te pertenecen solo a ti, Jesús. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las grandezas del Padre, pues nos llamó de tinieblas a luz. Levanta tu espada y pon pie de guerra, llevando la palabra que trae salvación. Pueblos, ciudades, nación por nación, y hasta el último rincón de la tierra. Somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio y santa nación. De la oscuridad me sacaste y hoy vivo en tu luz. Tu misericordia ya me alcanzó. Por siempre yo te pertenezco a ti, Salvador, y tus maravillas voy a proclamar. Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las grandezas del Padre, pues nos llamó de tinieblas a luz. Levanta tu espada y pon pie de guerra, llevando la palabra que trae salvación. Pueblos, ciudades, nación por nación, y hasta el último rincón de la tierra. Somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio y santa nación. De la oscuridad me sacaste y hoy vivo en tu luz. Tu misericordia ya me alcanzó. Por siempre yo te pertenezco a ti, Salvador, y tus maravillas voy a proclamar. Somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio y santa nación. De la oscuridad me sacaste y hoy vivo en tu luz. Tu misericordia ya me alcanzó. Por siempre yo te pertenezco a ti, Salvador, y tus maravillas voy a proclamar. Somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio y santa nación. De la oscuridad me sacaste y hoy vivo en tu luz. Tu misericordia ya me alcanzó. Por siempre yo te pertenezco a ti, Salvador, y tus maravillas